Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Dicen que tras una década de luchas allá en la antigua Grecia, un hombre que todos conocemos, muy reconocido en el mundo, llamado Alejandro Magno, tuvo que declarar un discurso a su ejército o a sus ejércitos. Después de esa década de conquistas, ya habían llegado hasta la India, y los hombres de Alejandro, cansados por su excesivo tiempo lejos de casa, comenzaron a revelar su desánimo de seguir adelante con la visión que tenía este hombre conquistador. Y Alejandro motiva a sus guerreros con un discurso que, entre otras palabras, dice las siguientes: macedonios y aliados griegos, al ver que ya no me seguís en designios arriesgados con una determinación igual a la que antes os animaba, os he reunido a todos en un mismo lugar para ver si os puedo persuadir a continuar adelante conmigo, y si vosotros me persuadís a mí de regresar. Oh macedonios y aliados griegos, manteneos firmes. Gloriosos son los hechos de quienes acometen una gran labor y corren un gran riesgo, y es muy hermoso llevar una existencia valiente y morir dejando tras de sí esa gloria imperecedera. ¿O no sabéis que nuestro ancestro ha alcanzado tan altas cotas de gloria, pasando de ser un mero mortal a convertirse en un Dios? Saben que los padecimientos los comparto con ustedes, y asumo los peligros por partes iguales, y las recompensas están dispuestas para todos los que compitan en esta batalla, porque las tierras son vuestras y vosotros sois quienes las gobernáis. Y por último él dice: de igual manera, la mayor parte de los tesoros son ahora vuestros. Y cuando hayamos conquistado lo que queda de Asia, por Zeus, que habré satisfecho todas vuestras expectativas, e incluso habré superado las ganancias que cada uno esperaría recibir. Con parte de estas palabras era que Alejandro Magno intentaba motivar a este pueblo, a este grupo de guerreros, para que continuaran una batalla que ya se había prolongado por una década. Alejandro les motivaba apelando a esa gloria inmortal que iban a recibir, y si eso no era suficientemente convincente, él también les habló de que iban a tener libertad, y ellos iban a cumplir las expectativas de riqueza y de gloria que iban a tener. ¿Qué tiene que ver esto con el texto que acabamos de leer de Primera de Pedro? A veces están pensando muchos, bueno, pues el hermano aquí se puso de historiador, ¿verdad? Y es fanático de Alejandro el Grande, ¿verdad? El texto, hermanos, que acabamos de leer en Primera de Pedro tiene mucho que ver con esta misma intención. Tiene mucho que ver con un hombre que está animando a un pueblo a seguir adelante, porque ya tal vez están sintiendo los estragos de la vida del creyente en medio de persecución. Solo que aquí no vamos a tener a un conquistador de tierra, sino a alguien que fue llamado un pescador de hombres. Aquí no estamos frente a un hombre que tiene altas expectativas de grandeza personal, sino un hombre que fue llamado por Jesús mismo para seguirle, y que ahora, inspirado por el Espíritu Santo, está reconociendo la necesidad de aquellos a quienes ama y a quienes les dedica esta carta, diciéndoles: ánimo. Toda la carta de Primera de Pedro, hermanos, tiene ese tono
de ánimo, de que sigan adelante, de que no desistan a pesar de la persecución. El apóstol Pedro nos dice al inicio de la carta que este grupo de personas estaban, como él les menciona, expatriados. Estaban huyendo, algunos de ellos tal vez están dejando sus hogares y ahora están dispersos por la parte de Asia, tal vez huyendo no solamente de los grupos religiosos, sino ya casi directamente del Imperio Romano. Al poco tiempo Nerón va a acusar a los cristianos de haber incendiado Roma y va a venir una persecución cruenta contra todos. Y ya en este tiempo en muchas de estas provincias los creyentes estaban viviendo esto en carne propia. No les anima a pelear por conquistar reinos. No les está animando para alcanzar riqueza, sino que les está animando para conquistar su propia conducta, su propio carácter y revelar a Cristo en donde quiera que Dios los esté llevando. No les va a animar como un rey a sus súbditos o un guerrero, sino que va a apelar a un grupo de creyentes que tienen a Dios por Padre. Y mira cómo empieza versículo 17. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno. Se invocan por Padre a aquel, dice la 60, que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Pedro está dirigiendo estas palabras a aquellos que dicen: yo reconozco a Dios como a mi Padre. Yo le hablo como la relación de un padre a un hijo. Yo dependo de él como depende un hijo, un bebé, ¿verdad? Y aquí tenemos varios y me da gusto que esté en una iglesia con tantos bebés. Yo le decía ahorita a mi esposa, le digo, en esta iglesia ahorita el ministerio de la cuna es el ministerio que necesita más oración, es el más necesitado, ¿verdad?, de todos los ministerios. Pero gloria a Dios por eso. Pero hermanos, así como un bebé depende de su padre, así está Pedro dirigiéndose a este grupo de personas, a los que, como dice el apóstol Juan en su evangelio, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que Dios mismo le dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice Juan: los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, aquellos que han nacido por la voluntad de Dios. A esos están dirigidas estas palabras, a esos que, como tú y yo, levantamos las manos y decimos: gracias Dios, gracias Padre por tus bendiciones, gracias por tu misericordia. Pedro está escribiendo a esta carta a este grupo de creyentes que han profesado su fe en Cristo y que por consecuencia de esto están también viviendo tribulaciones, están viviendo también persecución, están viviendo una forma difícil entre pruebas y dificultades, y que humanamente pues están de alguna manera cediendo a eso. Ahora, ¿cómo es que ellos estaban tal vez cediendo a esta condición? No era solamente que renunciaban y se iban a su casa, ya no voy a decir que soy creyente, hermanos, sino que lo que Pedro nos está poniendo en evidencia es que ellos comenzaban a ceder en cuanto a su conducta diaria. Es decir, tal vez seguían, ¿verdad?, asistiendo a la iglesia, pero ya en la semana, ya en el diario vivir, ya como que no reflejaban esa santidad, no reflejaban esa condición de espiritualidad, no reflejaban ese compromiso con Dios, y de alguna manera probablemente estaban desviándose en su vida y no dando testimonio de Cristo. Y por eso el apóstol Pedro les dice ahí en el mismo versículo 17: y se invocan por Padre, dice al principio, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse con temor. La palabra temor aquí es phobos, que también significa reverencia, respeto, un profundo sentimiento de respeto. Condúzcanse en ese profundo sentimiento de respeto
todo el tiempo en que estén peregrinando en esta tierra. Todo el tiempo en el que Dios les permita vivir en este mundo, de este lado del sol, en este lado de la eternidad, en este mundo caído, en todo este tiempo ustedes condúzcanse. Dice un comentarista, Juan Carlos Ceballos, hay un solo verbo central, dice al final del versículo 17, conducíos. Concepto que en el versículo 15 se ha expresado como manera de vivir. El apóstol pone énfasis en nuestro estado como miembros de la familia de Dios, y por ello empieza la oración: y si invocáis por Padre. Y sigue recordando a sus lectores que ese Padre es a la vez un juez imparcial que actúa sin hacer distinción de personas, que no tiene predilección ni contra a uno ni a favor de otro, sino que quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cuáles son esas motivaciones o esos motivos que Pedro va a expresar para que este grupo de creyentes sigan conduciéndose en temor en todo el tiempo de esta peregrinación? Sigan adelante y no desistan en esa presión que tal vez están sintiendo, en esa persecución en la que se envuelven. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿De qué manera podemos nosotros permanecer con ese sentimiento profundo de respeto, de honra a Dios, lo que Pedro dice de temor por la presencia de Dios en nuestras vidas, por todo el tiempo que Dios nos permita vivir aquí? Siendo que haya pandemias o no, guerras o rumores de guerras o no, ideologías o no ideologías, presión social o no, ataque, tentación o cualquier otra cosa. ¿Cómo es que tú y yo, como creyentes que invocamos a Dios por Padre, podemos conducirnos? ¿Qué es lo que nos puede motivar a ello? Yo quiero esta mañana presentarte tres motivos que creo Pedro está expresando aquí. El primero de ellos: ¿cómo podemos nosotros conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación? Porque sabemos que fuimos rescatados a un costo muy alto. Porque sabemos que fuimos rescatados a un costo muy alto. Mira lo que dice el versículo 18. Ustedes saben, dice Pedro, que fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. Voy a leer otra vez. Ustedes saben que no fueron redimidos, ahí está la clave, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. La Reina Valera 60 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, es la sangre de Cristo. ¿Cómo es que nos motiva Pedro a seguir adelante, reconociendo, sabiendo, acordándonos que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir? Que fuimos rescatados de una vida absurda, de una vida vacía, de una vida sin provecho, una vida que heredamos de nuestros padres. No es una vida que adquirimos, sino que solo la seguimos por naturaleza. Fue una vida que se nos heredó por la misma maldición del pecado y porque somos pecadores, hermanos. Pero fuimos, dice Pedro, rescatados de esa vida. Y no sé si tú te gustan las películas de acción, ¿verdad? De guerra. Bueno, como hombre, pues esa es parte de las películas que vemos, ¿verdad? Y cuando hay una extracción en la guerra, ¿verdad? Que van a sacar a unos soldados tal vez de un lugar peligroso. Hermanos, no les piden permiso, ¿verdad? Oye, ¿cómo ven
quieren que vayamos. No, tienen que rápido venir, dice el pastor Sugel Michelén. Eso es como el SWAT viniendo y tomando a la persona y llevándosela sin ni siquiera decirle agua va, simplemente la toman, hermanos. Nosotros así mismo fuimos rescatados por la voluntad de Dios. ¿Cómo pensar que voy a desistir cuando Dios ya realizó esta gran labor en mi vida? Rescatarme. Rescatarme de esa vida vana, de esa maldad congénita con la que nacemos, que nos llevó a cada uno de nosotros a ser culpables de una condenación eterna. Pero Cristo en su gracia murió para que tú y yo pudiésemos ser rescatados de esa condenación, de esa vana manera de vivir. Y como te dije, no a un precio bajo, por el contrario, a un alto costo, rescatados por la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo. Que como Pedro lo hace en esta comparativa, no es ni siquiera como el oro, la plata, estos metales preciosos en este mundo que todo mundo, ¿verdad?, anhela tener o poseer. No, dice, por lo más precioso que tengas en esta tierra, no se compara con aquello con lo que tú y yo fuimos rescatados. Pedro nos recuerda, hermanos, que no hay valor para el precio de nuestro rescate, que no fue oro, no fue plata, cosas que se destruyen, que aunque son valiosas no permanecen, se corrompen. Fuimos rescatados por la sangre, por medio del sacrificio perfecto, único y suficiente de Jesucristo en la cruz. El sacrificio que Dios mismo destinó desde antes de la fundación de este mundo. Mira lo que sigue diciendo Pedro, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación de este mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, para que no pensáramos tú y yo que tenía algo que ver con nosotros. Ay, es que yo hice esto y por eso Cristo murió por mí. Ay, es que yo fui desde el principio, desde pequeño yo anhelaba y por eso Dios. No. Desde antes siquiera que tú existieras, allá en la eternidad pasada ya hubo un pacto de gracia en el que Dios estableció. Es por medio del sacrificio único y suficiente de mi Hijo que voy a rescatar a todo ese mundo caído que amo. Los soldados de Alejandro, los ciudadanos de Grecia, eran elegidos, hermanos, como soldados por sus habilidades, por su fortaleza física, por su manera, ¿verdad?, desde pequeños de verse. Es más, literalmente había, hermanos, prácticas en las que si veían a un niño que no iba a tener las habilidades de guerrero, ¿sabes qué hacían? Se deshacían de él, lo mataban. Pero a diferencia, nuestro Dios, hermanos, Él tomó lo más vil y lo menospreciado, lo que no era, lo desechado. Porque no se trataba de nuestras condiciones y habilidades, no, o de nuestra intención, se trató de su amor, se trató de su voluntad, se trató de su gracia. Dice Pablo también en la carta a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Dice Efesios 1:4, porque Dios no nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y tú lo tienes ahí, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente fue impartida sobre nosotros en el amado. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando tengas la intención de desistir, cuando este mundo abrume mi condición de seguir adelante, de seguir proclamando a Cristo, de seguir en obediencia de su palabra, recuerda, tú fuiste rescatado de una vana manera de vivir por la voluntad de Él.
Fuimos rescatados para que nuestra esperanza esté en Él. Dice versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Wow, nuevamente. Es todo un recordatorio, hermanos, de que es Dios en quien tenemos la fe y la esperanza, no en nuestras acciones. Por eso podemos cada uno de nosotros vivir vidas que honren a Dios, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos ha redimido. ¿De qué otra forma somos motivados a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación? Bueno, ya dijimos, porque sabemos que fuimos rescatados a un costo muy alto. Número 2, porque hemos sido purificados por la obediencia de la verdad. Versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Cómo puedo yo vivir todo el tiempo de mi peregrinación en este mundo honrando a Dios? Bueno, Pedro nos guía nuevamente a entender, es por la obediencia a la palabra de Dios, es por la obediencia a esa verdad, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. Cuando nosotros, hermanos, estamos considerando la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad del arrepentimiento, hermanos, en nuestro corazón, la verdad de la obediencia, la verdad de la justicia, es que estamos siendo purificados. En la Reina Valera 60, en la NBLA no dice, pero en la 60 dice, mediante el Espíritu. Y obviamente que entendemos que no podemos hablar de la palabra de Dios sin el Espíritu, porque fue el Espíritu Santo que inspiró, valga la redundancia, la palabra de Dios. Y es por medio del Espíritu Santo que tú y yo estamos en condiciones de obedecer, primeramente de entender las Escrituras, para posteriormente obedecerlas y que sean aplicadas a nuestras vidas. Y eso, nuevamente citando a Pablo en los Efesios, eso no es de nosotros, eso fue un don de Dios. Ese fue el sello que Dios puso en nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esto? En obediencia a la palabra de Dios, porque esa obediencia tiene un propósito, según Pedro. Tiene el propósito de amarnos unos a otros. Mira lo que dice Pedro: para un amor, voy a leer nuevamente el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Lo leo nuevamente en la Nueva Biblia de las Américas. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han sido purificados sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros, cuando vive en obediencia a la palabra de Dios, cuando atiende a lo que Dios está declarando en su palabra, cuando cree en esta palabra y la aplica a su vida, ¿sabes qué va a hacer? No va a ser un guerrero allá, un llanero solitario. No. Va a ser alguien que tiene conciencia. Habemos un pueblo, estamos en una familia y nos amamos unos a otros para fortalecernos unos a otros, para animarnos unos a otros, para orar unos por otros, para perdonarnos unos a otros, para fortalecernos unos a otros. Dios no pensó, yo te voy a fortalecer y ya, mira, quédate ahí en tu casa y vas a ver cómo vas a hacer. No. Él nos puso en una comunidad de gracia. Él nos estableció en un cuerpo y nos llamó miembros de ese cuerpo, para que juntos, hermanos, estemos fortaleciéndonos, animándonos, restaurándonos unos a otros. Porque la obediencia a la palabra produce eso, amarnos unos a otros, que como consecuencia es obedecer. En la obediencia es obedecer al primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios
Y en la práctica será obedecer al segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos como congregación seguir viviendo vidas que honren a Dios? Es decir, conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, obedeciendo a la palabra, considerando al que está al lado tuyo. Obedeciendo a la palabra, entendiendo: si yo estoy sufriendo esto, mi hermano probablemente también lo está sufriendo. Si yo estoy teniendo este momento de debilidad, mi hermano, mi hermana también lo está teniendo. Señor, ayúdame a fortalecernos unos a otros. Antes de estar como con dedo inquisidor, ¿verdad? No, pues es que qué bueno, como el fariseo, qué bueno que no soy como ¿verdad? Qué bueno que yo sí vengo, qué bueno que yo sí alabo, qué bueno que yo sí hago. No. ¿Cómo es que como comunidad estamos fortaleciéndonos? Cuando obedecemos a la verdad, va a ser el resultado. ¿De qué forma somos motivados a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación? Porque sabemos que fuimos rescatados a un costo muy alto. Porque somos purificados en la obediencia a la verdad, para animarnos, para amarnos unos a otros. Y número 3, porque fuimos nacidos de nuevo para vivir eternamente. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos sido nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, hermanos, cuando atendimos al Evangelio, a esta palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y que promete vida eterna a todo aquel que cree. Versículo 24, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Aquí, hermanos, Pedro hace un contraste entre la fragilidad, la temporalidad, la corruptibilidad de la vida humana y la permanencia, la incorruptibilidad y la fortaleza de la vida que viene por la palabra de Dios, que permanece para siempre. Nos dice que venimos de una simiente pura, eterna, incorruptible. A diferencia, ¿te acuerdas que dijo de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres? Nos dice luego que todo lo que este mundo todo lo que existe en este mundo, y nosotros también, vamos a pasar como la hierba. Este mundo va a pasar, pero la gloria de Dios permanecerá, pero la vida eterna estará ahí, pero tú y yo disfrutaremos de la presencia con Dios. Dicho en otras palabras, Pablo dice: porque ninguna tribulación de este tiempo presente se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La palabra de Dios me dice una cosa: en este mundo en el que vivimos, todo parece que está mal, pero al mundo al que pertenecemos, hermanos, es un mundo en donde Cristo habita, es un mundo en donde hay plenitud de gozo, es un mundo en donde tú y yo estaremos alabando eternamente a nuestro Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, somos animados a vivir vidas que honran a Dios, sabiendo que Él mismo nos ha hecho renacer para llegar a ser incorruptibles, dejando atrás la vida que, como dice Pedro, es como la hierba que se cae, que pierde su vida, que es quemada. Pero nosotros, hermanos, hemos sido cimentados en su palabra, una palabra que permanece, una palabra que no cambia, una palabra que en los momentos de angustia es vida y fortaleza.
Y una palabra que en los momentos de debilidad, hermanos, también es perdón y misericordia. Esa palabra permanece ahí. Y gloria a Dios que tú y yo vivimos en un país en donde podemos tenerla físicamente, tal vez a través de un libro, electrónicamente en tu dispositivo, en todas partes podemos. Es más, vivimos en una ciudad que constantemente nos recuerda: hey, la Biblia es la verdad, léela. Pero ¿qué hay de nosotros de estar creyendo esa verdad? De estar aceptando esa invitación y decir: sí, yo quiero permanecer en esa palabra, porque Dios me ha llamado como creyente a conducirme en temor todo el tiempo de esta peregrinación. No tengo por qué desistir. Yo no sé si tú eres un joven que está tal vez sucumbiendo ante la presión social de ya no vivir en santidad delante de Él. Yo no sé si tú eres un matrimonio que tal vez ya está de alguna manera desistiendo de darle gloria a Dios con tu matrimonio por la presión, por los problemas, por todo lo que pueda estar pasando. Yo no sé si tú tal vez eres un creyente que está tal vez abrumado por las presiones, por los afanes de esta vida, desistiendo un poco de tu vida espiritual. Yo no sé si eres un siervo en la iglesia que tal vez de alguna manera no ves resultados o no estás sintiendo que tu trabajo está siendo valorado. Yo no sé de qué manera Satanás está usando para hacernos desistir, pero lo que sí sé es que Dios nos dice que tenemos motivos para seguir adelante, que tenemos motivos para no desistir, que tenemos motivos, porque pudiéramos decir que estamos cansados de ir contra la corriente, que estamos desanimados creyendo que estamos solos en este mundo. Podríamos tal vez decir que lo que vemos que está pasando nos supera. Pero Pedro nos recuerda: hey, no te olvides que se pagó un costo muy alto para que tú fueras redimido. No te olvides que sigues siendo purificado, que aún en esa situación que estás viviendo, Dios está obrando para purificar tu vida, para santificar tu vida. No te olvides que tú eres una nueva criatura que no pertenece a este mundo corrompido. No te olvides que tienes su palabra que permanece para siempre. Vayamos a esa palabra cada vez, hermanos, y confiemos en eso. Yo no te prometo como Alejandro Magno riquezas, pero Cristo nos prometió que iría a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Y hermano, eso espero que sea un aliciente para decir: sí, Señor, me limpio las rodillas, me quito el polvo y, Señor, sigo adelante porque sé que tú me has dado motivo suficiente